¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Bienvenido. Bien, vamos a hablar del tema económico y un poco em, lo que tiene que ver con la subida del riesgo país después de las elecciones del día domingo. Muchos estamos preocupados, y yo creo que la gran mayoría, de que estos 2 meses fuera de la disputa electoral que va a haber, de la contienda electoral que va a ser muy reñida, también las actividades económicas sigan detenidas, sigan lentas, como se dice de una palabra suave, para decirlo, pero sigan lentas, porque la gente en general los agentes económicos dicen: me espero, no hago nada, esperemos al 13 de abril a ver y ya saber un poco más de certidumbre de las cosas. Entonces, yo creo que eso también es importante. Riesgo país se disparó tras las elecciones. Lo vimos ayer, hoy está en primera plana de la prensa, el Universo, y también vamos a hablar de cuán importante es el riesgo país, pues sí, porque antes, el expresidente Rafael Correa decía que no era importante, que eso era importante para los tenedores de bonos y para los que tienen deuda externa. Pero bueno, él es colega suyo, economista, así que, don Alcides, empecemos con la pregunta. Siempre se ha dicho que la política y la economía tienen una relación directa, un cordón umbilical. Lo que hace la política se afecta en la economía y eso está pasando. Por ejemplo, el riesgo país que estaba antes del 9 de febrero en 912 puntos, ahora está en 1162 y todo atribuyen al resultado electoral del domingo. ¿Qué va a pasar en estos 2 meses que va previo a la segunda vuelta en la economía? ¿Va a seguir bajando el riesgo país? ¿Vamos a tener dificultades en algunos otros rubros económicos, Freddy? Buenos días. Buenos días. A ver, de acuerdo, el tema de la incertidumbre va a permanecer en estos 2 meses, ya sí, es que no se va a acrecentar. De hecho, todo el año anterior fue un año con alta incertidumbre económica. ¿Por qué? Por todos los, digamos, todas las medidas de política económica que se tomaron. Hubo una, digamos, falta de claridad respecto a las empresas y consumidores sobre qué iba a pasar en el futuro, ¿no? Entonces, esto se termina exacerbando con la elección. Parece que en algún momento se tranquiliza, se genera certidumbre porque hay una aparente confianza en que el presidente Noboa va a ganar en primera vuelta, pero luego suceden los resultados, los mercados internacionales se asustan y eso es lo que genera todo el alza de riesgo país. Entonces, en conclusión, definitivamente el riesgo país yo creía que difícilmente va a bajar en estos 2 meses. Lo más probable es que se mantenga o incluso puede subir, porque ¿qué es lo que va a pasar ahora en estos 2 meses? Digamos que ambos candidatos van a salir con fuerza a proponer algunas medidas y algunas pueden simplemente no gustar al mercado, algunas pueden generar demasiado ruido que va a hacer que, digamos, genere más incertidumbre de la que ya está. Una de las cosas que se espera en esta segunda vuelta, sobre todo de la candidata Luisa González, es el tema del por qué tenemos, ellos dicen, desocupado, vago ese dinero de la Reserva Monetaria Internacional, que uno dicen que es de 8.000 millones, otros dicen que es de 6.000 millones. Eso, un anuncio de eso, ¿en qué medida altera la situación económica del país? A ver, para empezar, ahí hay un malentendido, ¿no? De que todo, en algún momento, muchos analistas, por simplificar la situación, por hacer llegar al público el mensaje, se habló de que se toma dinero de la Reserva Internacional, lo cual realmente es incorrecto decir eso. Lo que sucede en la práctica es que el Banco Central hace lo que se llama una expansión del balance, que es básicamente crear dinero artificial sin respaldo y que ese respaldo se supone debe ser la Reserva Internacional y como obviamente la Reserva Internacional pasa inmóvil, hay un vacío ahí. Ese es el vacío que se creó en años anteriores. Aquí hay varias cosas, ¿no? Definitivamente un anuncio de esos genera ruido en el mercado porque eso es lo que se conoce como, digamos, es una política no técnica, una política económica no técnica, es algo que no se debería hacer porque generas mucho riesgo en la economía, en el sistema financiero y monetario. Entonces, eso definitivamente va a causar incertidumbre en el mercado si se hacen más anuncios de esos. Yo creería que, no sé si se han dado cuenta, pero en los últimos meses le bajaron el tono a ese tema.
Ya, Bueno, ya no hablan, pero no hablan. no, los políticos no hablan, hacen. Exacto. Ahora, ¿qué es lo qué es lo que yo creería que pasaría, digamos, si es que llega Luisa González al poder, que en algún momento se mencionó de que podía, digamos, tocar el tema del Banco Central de la Reserva? Yo creería que al menos el primer año no va a pasar eso de ahí. ¿Por qué? Porque hay los suficientes candados, digamos, legales ahorita para que eso sea no ejecutable. ¿Qué va a pasar después de un año? Eso sí ya es otra Y historia. la dolarización, porque también se hablaba hace mucho tiempo atrás de eso, ahora no se habla por situación de riesgo electoral, ¿verdad? Pero cuando ganan las elecciones las cosas son diferentes, ¿no? ¿Usted cree que todavía tengan guardado en el cajón, en la gaveta electoral, tengan guardado el tema de la dolarización? A ver, yo creo que el tema de afectar la dolarización está justamente estrechamente ligado a todo este tema de tomar plata de la reserva, ¿no? Como yo insisto, creería que yo que este año eso no va a pasar, ¿ya? Si bien hay una situación fiscal dura que de alguna manera puede obligar al gobierno de turno a hacer alguna medida desesperada que afecte la dolarización, creo que este año es salvable. Digamos, están ahí los salvavidas, solo hay que saber gestionarlos. Lo que va a pasar el siguiente año, sí ya es otra historia. Definitivamente, no me atrevo a decir que la dolarización está en riesgo, pero definitivamente, por ejemplo, el caso de la candidata Luisa González es algo en lo que ellos creen, ¿no? Todo este tema de emitir ecuadólares, expandir balance, tocar la dolarización. Entonces, definitivamente es un riesgo latente de mediano y largo plazo. Estamos dialogando con Freddy García, él es economista, consultor económico de la firma Andersen. Más preguntas de mi compañera Romina Ceballos Avellán. Economista, y en ese sentido de que usted nos dice lo del ecuador, ¿qué tan eh, perjudicial puede ser para el país tener estas dos monedas en el caso de que se pudiera dar? ¿Sería realmente un perjuicio para nuestro país? Sí, definitivamente eso lo que generaría en el corto y mediano plazo es mucho riesgo monetario y financiero. Y realmente ahí creo que hay mucha irresponsabilidad por parte de todos los políticos porque hablan de ese tema, digamos, sin considerar todos los riesgos que puede tener eso de ahí. No lo hablan con mucha soltura eso de ahí, pero de darse ese tema realmente puede ser bastante peligroso para la economía, ¿no? Y bueno, esto se ha dicho también en varias entrevistas. La candidata Luisa González lo ha dicho que ella no planea desdolarizar, pero bueno, definitivamente ese sería un gran riesgo. Y para la economía de nuestro país, que vimos que el último año hubo un decrecimiento, el tema de riesgo país realmente afecta a los hogares, a las personas, a los ecuatorianos comunes. Sí los afecta de manera indirecta. Hay dos, a ver, el riesgo país que mide directamente, te está midiendo prácticamente el apetito que tienen los inversionistas internacionales, específicamente los tenedores de bonos, por los papeles de deuda ecuatoriana. ¿Ya? Y cómo ellos reaccionan, simplemente dicen, ok, en este momento en el tiempo, Ecuador, el gobierno de Ecuador, ¿va a poder pagarme luego la deuda? ¿Sí o no? Si es que sí, digamos que no pasa nada y el riesgo país tiende a bajar, inclusive. Si es que la respuesta es no, si es que ellos perciben de que no pueden repagar la deuda, lo que pasa es que se empiezan a deshacer de estos papeles de deuda y se crea un exceso de oferta en el mercado. Eso hace que baje el precio de los bonos y que sube el riesgo país. Entonces, aquí muchos analistas dicen, bueno, ciertas corrientes dicen esto no afecta al consumidor, al hogar, de a pie ya, pero sí afecta. ¿Por qué? Porque el riesgo país influye sobre las empresas y los bancos. Número uno, encarece el dinero que pueden conseguir los bancos desde el exterior y cuando simplemente eso se encarece, lo que pasa es que cortas el flujo de crédito hacia la economía nacional. Uno diría, bueno, encarece el crédito. No, es que no porque hay tasas, hay techos en las tasas. Entonces, no lo encareces, simplemente dejas de dar crédito a la gente y a las empresas. Y por otro lado, las empresas cuando tienen proyectos de inversión, parte de su decisión de si invierten o no tiene que ver indirectamente con el riesgo país, porque lo interiorizan en la tasa de descuento de los proyectos. Si el riesgo país es alto, hay menor probabilidad de que inviertan.
Entonces, definitivamente afecta al ciudadano a pie a través de estos mecanismos indirectos. Economista, ¿y usted recuerda cómo estaba el riesgo país cuando estaba el gobierno de Rafael Correa? Es importante también hacer una comparación porque justamente ahora esta es una de las grandes discusiones en cuanto al voto del 13 de abril. Así es, a ver, el riesgo país al inicio del gobierno de Correa, de hecho, se disparó porque el gobierno decidió no pagar la deuda, ¿no? Y fue un default, ya lo que se llama como default, que es básicamente declararse en moratoria de la deuda. Entonces, eso generó un impacto importante en el mercado internacional, porque a partir de ahí el mercado percibió de que Ecuador simplemente es un mal pagador. Y hay algo que dice, los analistas financieros dicen, los mercados tienen memoria. Y de hecho, tienen memoria porque a partir de eso de ahí, a pesar de que han cambiado gobiernos, el riesgo país sigue siendo relativamente alto. ¿Ya? Otra cosa que también hay que analizar es que al final del periodo de Correa, simplemente, bueno, en el intermedio del periodo de Correa, simplemente Correa dijo, yo no voy a salir al mercado internacional. Y por otro lado, el mercado dijo, yo tampoco te voy a comprar. Así que más allá de que si el riesgo país estaba alto o bajo en ese entonces, No había interés en ninguno de los no lados. había interés en ninguno de los dos lados. Entonces, hasta cierto punto es un poco infructuoso analizar el riesgo país del periodo medio de la época de Correa. Porque luego sí salió al mercado. Ya al final, cuando se acabó el petróleo, cuando se acabaron muchas fuentes, cuando se cerraron muchas fuentes de financiamiento, ya tocó salir al mercado, ¿no? Que ya fue casi al final del periodo y ya luego con Lenín Moreno. Vamos con las preguntas del licenciado Julio Osvaldo Ayala Serra. A ver si lo tenemos a Julito para sus preguntas justamente sobre estos importantes temas económicos. Estamos aquí juntos, sí, por favor, economista, a ver si se ponen los audífonos para ir con nuestro amigo y compañero licenciado Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias, Andrés, gracias. Economista Freddy García, qué gusto de saludarlo. Dígame una cosa, hace un momento le escuchaba de que los tenedores de bonos son los que se preocupan por esto, pero si el Ecuador, que ha venido viviendo en los últimos años de préstamos internacionales, hace préstamos, también le resultan préstamos mucho más caros, pues. Claro, por supuesto. O sea, como vengo diciendo, ese es un gran malentendido que hay. No se sabe decir que el riesgo país solo le importa a los tenedores de bonos y realmente sí les importa porque hay una conexión directa entre el riesgo país y los tenedores de bonos, pero también afecta de manera indirecta porque cuando sube el riesgo país, se disminuye la capacidad de fondeo de la banca desde el exterior para inyectar créditos de manera local y al mismo tiempo se vuelven más inviables los proyectos de inversión para las empresas, en especial las empresas extranjeras que traen inversión extranjera directa. Así que definitivamente el riesgo país tiene un impacto en el ciudadano a pie, solo que de manera más indirecta y menos visible. La banca ecuatoriana, economista García, tiene mucha necesidad de fondeo de dineros de afuera o realmente con los ahorros que hay aquí en el Ecuador es suficiente. Es de parte y parte. El tema es que en los 2 últimos años lo que vimos fue una coyuntura internacional desfavorable en cuanto a las tasas de interés internacionales, ¿no? Entonces las tasas de interés internacionales aumentaron y eso encareció considerablemente el fondeo de la banca. Entonces, incluso si la cantidad de plata que tiene que conseguir la banca del extranjero no es inmensa, ese tema de las tasas sí lo afectó considerablemente. De hecho, cuando tú conversabas con los banqueros, te decían que esa era su principal preocupación. Pero ¿hay alguna regulación para que la banca se nutra de fondos extranjeros caros o hay alguna regulación para que solo trabajen o trabajen más con los recursos propios del Ecuador, es decir, con los ahorros y los depósitos de los ecuatorianos? Lo que pasa es que no es suficiente por un lado y por otro lado la banca debe de diversificar el riesgo, ¿no? Y debe de diversificar sus propias fuentes de fondeo. Acuérdate que en los últimos años la tasa pasiva aumentó considerablemente, también como resultado de la coyuntura internacional. Entonces, realmente para la banca
caro, digamos, captar depósitos y otorgarlos en crédito. O sea, el racional económico ahí era que tú puedas aumentar la tasa de interés activa del lado de los bancos, pero eso no sucedía porque tenías techos en las tasas. Entonces, se creaba una especie de ahorro no óptimo, digamos, para la economía, porque tú tenías esta distorsión en las tasas. Ya al final, la Junta de Política Financiera, si no me equivoco, ya en el último año empezó digamos, a desregularizar un poco el tema de los techos a las tasas de interés y se implementaron techos fijos, pero que se van moviendo todos los meses, parcialmente en función del mercado. Entonces, por eso es que hemos visto en el último año, todavía sigue contraído el crédito, pero hemos visto una ligera relajación en ese sentido. Una última inquietud, economista. El tiempo lamentablemente se nos vino encima y yo quiero, antes de terminar, hablar sobre otro temita para terminar, pero sobre la parte económica. En esta segunda vuelta, ¿qué es lo que usted cree que más le interesa a la ciudadanía que hablen los candidatos? ¿Empleo? Me refiero a la parte económica, no pues la seguridad que abarca todo. ¿Qué es la parte que más le interesaría a la gente pobre y de extrema pobreza? Yo diría que no solo al pobre, ¿no? Ni al extremo. No, pobre, también sino clase media, a la todo, clase sí. media. Es verdad lo que Yo usted creo dice, que media baja y media, como hay. el único tema, digamos, económico que ahorita el votante tiene en la mira es el tema del empleo, ¿no? Como tú dices, el principal tema es seguridad ya, pero en lo económico el principal tema es el empleo porque el ciudadano de a pie siente que en los últimos años el empleo no se ha movido y esa es la verdad, ¿no? Uno ve en la estadística de empleo que el empleo ha permanecido estancado, ¿no? Entonces, han habido varias iniciativas respecto al empleo para impulsar el mercado laboral. Ha habido una serie de medidas de incentivos, etcétera, pero lo cierto es que eso no ha dado el resultado esperado, no ha dado el resultado deseado. Entonces, yo creo que ahí sí espera el electorado algo que tenga que ver con el empleo, más allá de si lo que dicen los candidatos O sea, es sí, cumplible o claro, no. eso es una buena, más allá de si es cumplible o no, porque algunos ya ofrecieron anteriormente, vamos a hacer tantos miles de empleos al año, tal, y Correcto. nada de eso se cumplió. Nada de eso se ha cumplido, así es. Entonces, ahí creo que va a jugar mucho el tono en el que se digan estas propuestas, si logra sintonizar con el mercado laboral, especialmente, justamente hablábamos antes del nuevo votante, ¿no? El votante joven, ¿no? Entonces, hay que ver qué medidas laborales le hacen sentido a este nuevo electorado. Muchísimas gracias, economista Gracias. Freddy García, por estar con nosotros.